Hola, buenas tardes. Son en este momento las 5 menos cuarto. Voy a hacer un repaso de la parte correspondiente a divisas, a Forex. Vamos a empezar por el dólar yen. Como veréis ahora en el gráfico diario, seguimos peleándonos con la zona de máximos de este año. Son los máximos que se marcaron en mayo, en 2013. Y a lo largo de los sucesivos intentos de ruptura que se han ido produciendo, han aparecido divergencias bajistas, en este caso triples divergencias bajistas. Eso lo que hace es ralentizar mucho el escenario que yo tengo en mente de ataques a la zona de 107,5-108. ¿Por qué? Porque normalmente cuando el mercado forma este tipo de dientes de sierra hacia arriba acompañados de divergencias, como poco, lo más probable es que tengamos un proceso de consolidación lateral en el mejor de los casos. Cabe la posibilidad incluso de que se produzca alguna rotación hacia la zona de 101,5. ¿Qué voy a hacer con la posición? No voy a hacer nada. Es una posición de medio plazo. Tomé beneficios para una cuarta parte en la parte alta del rango. Y mi riesgo es que vengamos a 101,5, en cuyo caso tendré que aprovechar para retomar la posición que reduje y volver a tener una posición agregada del 100% de lo que quería tener. ¿Qué aspecto tiene esto en un gráfico intraday? Si me voy a un gráfico horario, pues lo que veo es que se produjo una superación de los máximos anteriores. Esto podría haber sido un triángulo ascendente, como comentaba yo, pero lo cierto es que el máximo del año justamente pasaba por esta zona y era una área de resistencia bastante más amplia que lo que mostraban estos dos máximos aislados. De cualquier manera, tenemos todavía una secuencia de máximos ascendentes, una secuencia de mínimos ascendentes y una directriz de color verde válida. Por tanto, en principio, mi primer punto a vigilar desde una perspectiva de gestión de riesgo corto plazo es 102,65, que representa ese último apoyo que se ha hecho en la directriz de color verde. Mientras esto no salte, la corrección que podría provocar la triple divergencia bajista igual queda como un movimiento meramente lateral. Si se pierde este nivel, probablemente veamos sucesivos ataques a este punto y a este. Como ya os digo, de ser una posición de trading, tendría que estar muy pendiente y probablemente ajustar stops por debajo de 102,65, pero en mi caso, que estoy planteándome esta estrategia desde una perspectiva de gráficos semanales y diarios con una onda 5 prevista como la que veis aquí y el soporte en 101,5 como primer punto de rebote fuerte, no voy a hacer nada porque se produzca este movimiento si finalmente se da. Para despejar este riesgo, lo que tendría que ocurrir es que el mercado sea capaz de superar la zona de resistencia con mucha más claridad de lo que lo ha hecho, por encima de 103,76, que hubiésemos subidas claramente por encima con cierres superiores a 104. Entonces podríamos hablar de que se ha despejado el camino del máximo de este año y que estamos invalidando esas divergencias que se están produciendo. En el lado de la libra contra el dólar, sabéis que lo tengo poco claro. Llevo bastante tiempo comentando que por un lado esta ruptura de resistencias a nivel semanal es importante. También se ha perforado la línea de tendencia que se había roto a la baja aquí. Hemos vuelto y la estamos retomando suavemente. También estamos por encima ligeramente de las líneas que unen los máximos descendentes desde 2009. Y por tanto, todo este conato de ruptura al alza debiera ser muy positivo. Por el lado negativo, la direccionalidad que han mostrado indicadores como ADX está extrema, cosa que no favorece que haya continuidad en los movimientos al alza. La zona de resistencia formada por estos dos mínimos aquí y aquí, estos dos máximos aquí y aquí y este máximo aislado en este punto, hace que la ruptura, si os fijáis, parezca solamente compuesta de sombras, es decir, no ha habido cierres claramente por encima y eso no es muy positivo. Aún así, no termino de verlo claro. Cuando miro un gráfico diario, lo que me voy a encontrar es la aparición de unas divergencias muy fuertes entre las secuencias de máximos. Fijaos esos máximos descendentes contra estos máximos ascendentes, por tanto, cierto riesgo.
El otro día comentábamos que aquí se podía estar formando un doble techo, pero el problema es que por delante de la proyección a la baja de ese doble techo, lo que tenemos es un área de soporte muy fuerte formado por todos aquellos niveles que se han conseguido romper al alza. En este caso estamos hablando de la zona 1.62 hasta de 1.62 hasta 1.62 y medio. Por tanto, para que se complicase el aspecto en la libra dólar y viésemos rotaciones fuertes de nuevo a la baja, haría falta ver rupturas de 1.62 con cierta intensidad. Mientras tanto, el mercado sigue aguantado, aunque este amago de ruptura que ha tenido lugar al alza a mí no termina de convencerme. Como vengo de haber tenido una operación a pérdida a raíz de haber jugado este movimiento a la baja y haber sufrido un stop en torno a estos niveles, no me he vuelto a involucrar hasta tener clara la visión, y la verdad es que en estos niveles no sé muy bien qué pensar. Por tanto, no tomo ninguna decisión. En el caso del resto de las divisas, vamos a empezar con el euro contra australiano. Sabéis que teníamos en mente un desarrollo en 5 tramos. El mercado se ha comportado francamente bien de acuerdo a nuestra idea. Después de la formación en cuña, fase 4, hemos tenido una onda tremendamente impulsiva en fase 5 y, como ya comenté, se acerca mucho a un nivel muy complicado de romper. De hecho, lo más probable es que aquí se produzca un rechazo claro en la zona en torno a 1.55. Hemos estado tremendamente cerca de este punto, por tanto, bajo ningún concepto seguir jugando movimientos al alza. Por otro lado, tenemos movimientos muy verticales en la fase 5, lo cual quiere decir que probablemente sea bastante insostenible. Yo he estado participando de todos los movimientos hasta aquí y a partir de aquí no me he reenganchado a la ruptura de los máximos anteriores. Creo que en este momento lo que habría que estar pendiente es de movimientos de vuelta, no ponernos enfrente a un movimiento tan impulsivo, pero ser conscientes de la cercanía de una resistencia semanal y ver posibles desarrollos a la baja una vez alcancemos 1.55. Por el lado del dólar suizo, donde sí tengo posición o estoy incrementando poco a poco la posición, sabéis que el argumento sigue siendo la posible ruptura a la baja de una zona de soporte que ha estado delimitando el rango de fluctuación del dólar suizo los últimos 2 años dentro de una tendencia estructural bajista. El hecho de liberar esta zona de mínimos a la baja implicaría retomar tendencia con camino a la zona 0,80 y medio. Si miramos el dólar suizo a nivel diario, ya sabéis que la posición solamente ha sido un comienzo. Empieza con una venta muy suave aquí. La idea es ver si se produce un pullback, un movimiento correctivo como la línea roja que tengo aquí dibujada, que nos acerque al canal, o tal vez tenga suerte y simplemente tenga un desplazamiento lateral. ¿Qué quiere decir que tenga un desplazamiento lateral? Pues que la corrección, en lugar de ser en precio, se convierta en una corrección en tiempo. Y ahora me explico mejor. Por tanto, la pregunta es si el proceso correctivo que podemos tener es más o menos lateral, porque esta caída, con sobre todo este tramo final, fue demasiado intenso y demasiado vertical. Eso garantiza pocas probabilidades de continuación a corto plazo. Es verdad que, por el otro lado, la ventaja es que esta intensidad a la baja lo que ha provocado es que el RSI marque nuevos mínimos descendentes, por tanto invalidando la posibilidad de que se formase una tercera o triple divergencia alcista. Por tanto, estamos en una fase neutral o de espera de ver cómo consolida o bien lateralmente o bien al alza el mercado después de un movimiento tan sumamente impulsivo a la baja, con especial atención en este tramo final. Yo espero que el movimiento quede en un rango lateral como es el que estamos formando ahora mismo, y que la ruptura de 0,8840 sea el catalizador definitivo de que este movimiento es un mero pullback que se está produciendo a la zona de 88.90, 89.20, y que una vez finalice se retoma definitivamente la dirección que me interesa a mí, que es a la baja. Es decir, que se confirma la ruptura que estábamos analizando en el gráfico diario. El siguiente bloque de divisas muestra lo que está ocurriendo tanto desde una perspectiva del euro contra el dólar como en el euro contra el neozelandés, y he incorporado
euro contra libra porque creo que está en un punto bastante interesante. No ha cambiado nada en el euro contra el dólar, sabemos que estamos acercándonos mucho a la zona de 1,39, es un nivel muy relevante desde una perspectiva de resistencias, donde confluyen los máximos ascendentes que se unen desde agosto de este año y la secuencia de máximos descendentes desde aproximadamente los últimos 5 años. Por tanto, toda esta zona habrá que estar muy pendiente porque debiera ofrecer una gran resistencia y provocar algún tipo de vuelta en el movimiento ascendente que se lleva produciendo a lo largo de las últimas semanas. Llevado un gráfico diario, lo que podemos observar es un proceso claramente alcista. Aquí han surgido las primeras velas de rechazo. Esta vela en sí es una vela muy clara de rechazo también, pero todavía no tenemos consolidado una generación de máximos y mínimos descendentes. Por tanto, desde una perspectiva puramente de trading, habrá que estar pendiente de lo que ocurra en torno a la zona 1.37, 1.3710 como posible catalizador de muy corto plazo a una formación de vuelta y el inicio de un proceso inverso al que llevamos viendo a lo largo de las últimas semanas. Este es el nivel clave, el que hay que observar de cerca. Esta es la resistencia de trading en torno a 1.3827, 1.3806, la hemos testeado recientemente. Si rompiésemos este mínimo es muy probable que veamos una rotación hacia la directriz de color azul y esta zona de máximos. Estaríamos hablando de movimientos a 1.3620, 25 aproximadamente. Ese es uno de los movimientos más de corto plazo que veo posibles, pero para abrir posiciones claramente cortas en euro contra el dólar me gustaría estar más cerca de la zona 1.39. Por el lado del euro contra el neozelandés sigo pensando que tendremos un recorrido suave al alza, pero realmente donde está todo mi interés, como siempre digo, es en lo que ocurra aquí, porque aquí es donde podría completarse una estructura de vuelta de dimensiones muy importantes, un hombro cabeza hombros invertido, después de haberse roto una tendencia bajista bastante clara como es esta. Esta es la fase lateral en la que estamos inmersos durante los últimos 2 años y una ruptura durante las próximas semanas o meses al alza de este punto implicaría proyecciones alcistas muy relevantes. Por tanto, esto es para mantenerlo simplemente en la cabeza, posibilidad de operar a largo plazo en el caso de que ocurra este escenario. Luego tenemos el euro libra, que me parece relevante hablar de él porque hemos tenido una rotación casi plena desde la parte baja de la estructura en la que está inmerso el mercado desde prácticamente principios de año y estamos cerca de alcanzar la resistencia. Esa resistencia está en torno a 0.8470, coincidiendo con una zona pivote bastante clara que se arrastra desde esta zona de aquí de mínimos, máximos, mínimos y máximos. Por tanto, mucho ojo a la zona 0.84,5, 0.8460 y en especial así al alcanzar esos niveles se genera una divergencia a nivel de estocástico que sería una buena señal para jugar movimientos de rotación a la baja. Desde una perspectiva horaria o desde una perspectiva de más corto plazo ya han aparecido varios síntomas de debilidad. Como veis aquí, una secuencia muy clara de máximos ascendentes en precio y sin embargo máximos descendientes en RSI, todavía no lo suficientemente fuertes como para provocar la ruptura de la tendencia, pero teniendo en cuenta lo que hemos comentado en el gráfico diario, habrá que seguir el desarrollo de esta formación en cuña, porque si finalmente nos extendemos durante un tiempo más hacia arriba, nos acercamos a la resistencia, se generan divergencias en osciladores diarios y finalmente se produce la ruptura de esa tendencia a la baja, es muy probable que tengamos una ocasión muy buena para jugar en corto euro contra libra. En el dólar contra el canadiense también sabéis que he empezado a abrir una posición, es un proceso lento. No sé muy bien este pullback o este movimiento de vuelta donde se va a frenar. Puede ser que llegue tan solo a la zona 1.0550, que es la segunda línea roja. En ese caso tendríamos una corrección que viene a testear esta línea de color granate que marca el canal alcista que veis aquí, en cuyo caso estaría francamente bien porque se respetaría la zona pivote previa y la directriz alcista que une los últimos 2 mínimos. Esta corrección representaría un porcentaje de Fibonacci no muy grande,
pero suficiente para poder retomar tendencia. Estaríamos hablando de algo menos de un 38,2%, pero ya sería una buena corrección como para poder jugar nuevas expansiones alcistas. En el caso del gráfico visto más de cerca, podemos ver que hemos tenido una primera reacción muy fuerte en la zona de soporte, pero luego el mercado ha vuelto a ceder hacia abajo. Si vamos o no a perder esta zona de mínimos y zona pivote es una duda, pero lo cierto es que el argumento para jugar la posición al alza es la ruptura de la formación triangular marcada en líneas punteadas verdes y por tanto incluso si el mercado no se frena aquí sino que se extiende hasta el 50% de corrección, podría interpretarse meramente como un testeo de nuevo de la directriz que compone la parte alta del triángulo simétrico. Por tanto, hasta 1.0493 no plantea demasiado riesgo. En el lado del australiano contra el neozelandés, que ya sabéis que estuvimos jugando el movimiento hacia abajo durante bastantes ocasiones, se ha acelerado recientemente la fase última, hemos alcanzado el objetivo, estamos ahora muy cerca del soporte. Cuando miramos un gráfico diario, lo que nos encontramos es que el objetivo de todo este rango lateral era aproximadamente 1.0774 y hemos alcanzado niveles cercanos a 1.08, es decir, nos hemos quedado a 26 pipos de distancia del objetivo previsto, por tanto más que suficiente, y están surgiendo las primeras señales una y otra vez de divergencias contra los mínimos descendentes. Por tanto, creo que con un objetivo ya muy cerca de estar cumplido, divergencias de este tipo, una caída tan vertical como la que se ha producido y un soporte grande a nivel semanal, no tiene ningún sentido seguir persiguiendo este movimiento a la baja. Por tanto, aquí termino con el resumen de la parte de divisas y si hay alguna oportunidad en algún otro mercado, intentaré sacar un vídeo nuevo para que veáis posibles operaciones de corto plazo. Mientras tanto, os deseo muchísima suerte con el trading y hasta el próximo vídeo.